Una conmoción inesperada ha sacudido profundamente el mundo de las celebridades, dejando al público en shock. María Arguiñano, la hija del famoso chef Carlos Arguiñano, ha decidido finalmente romper el silencio sobre un capítulo desconocido de la vida de su familia, un secreto que ha permanecido oculto durante décadas. Lo que en su día pareció una historia familiar ideal, perfecta y llena de felicidad, ha dado un giro radical que cambiará para siempre la percepción que todos tenían sobre la familia Arguiñano. Este descubrimiento, que parecía algo trivial, es en realidad una verdad profundamente reveladora que pone en tela de juicio la historia de una de las familias más queridas y respetadas de España. Durante años, la familia Arguiñano fue vista por todos como un modelo de éxito, armonía y estabilidad. El patriarca, Carlos Arguiñano, un chef de renombre internacional, logró construir una exitosa carrera en la televisión, conquistando los corazones de los espectadores con su carisma y su inconfundible estilo culinario. Con su programa de cocina, Carlos Arguiñano en tu cocina, no solo se convirtió en un referente en la gastronomía española, sino que también se posicionó como una de las personalidades más queridas de la televisión. En cada emisión, su característico tono jovial y su calidez humana no solo le ganaron la admiración de miles de personas, sino que también proyectaron una imagen de la familia perfecta. Un hogar lleno de amor, estabilidad y valores sólidos. Carlos, con su naturaleza afable y su disposición para compartir tanto recetas como lecciones de vida, parecía ser el modelo de un hombre equilibrado que había encontrado la fórmula para tener éxito tanto en su carrera como en su vida familiar. María Arguiñano, la hija menor del chef, creció rodeada de este ambiente idílico. La casa de los Arguiñano era un lugar lleno de risas, calidez y el aroma de los deliciosos platos que su padre preparaba, una casa donde todo parecía estar en su lugar. María siempre se sintió afortunada por pertenecer a una familia que parecía tenerlo todo: amor, éxito, bienestar y una figura paternal que era admirada por miles de personas. Desde pequeña, disfrutó del privilegio de ver a su padre trabajar frente a las cámaras, rodeado de un aura de perfección que todos los espectadores percibían. Sin embargo, a pesar de esta imagen idealizada de su vida familiar, había algo dentro de ella que no terminaba de encajar. María no sabía exactamente qué era, pero sentía una extraña inquietud en su interior, como si faltara una pieza del rompecabezas. Desde su adolescencia, esa sensación persistió, aunque no entendía bien a qué se debía. A lo largo de los años, María pasó por diferentes etapas de la vida. Estudió, creció, viajó y, eventualmente, se convirtió en una adulta independiente. Sin embargo, esa sensación extraña, esa necesidad de entender algo más profundo sobre su historia familiar, nunca desapareció. Siempre hubo una pregunta que la rondaba en su mente, una duda persistente que la acompañó durante gran parte de su vida. ¿Por qué algo tan perfecto no se sentía tan perfecto por dentro? ¿Por qué, a pesar de todo el amor y éxito que se respiraba en su hogar, sentía que había algo oculto, algo no contado? Fue solo cuando alcanzó la madurez, ya adulta, que comenzó a preguntarse si había algo más en la historia de su familia que nunca le habían revelado. Pero lo que no sabía en ese momento era que su vida daría un giro inesperado. El punto de inflexión en la vida de María llegó con la pandemia de COVID-19. Como muchos otros, se vio obligada a pasar más tiempo en casa debido al confinamiento. Fue durante ese tiempo de aislamiento cuando empezó a sentirse más intrigada por el misterio que siempre había rondado en su cabeza. A menudo pasaba horas ayudando a su madre a limpiar y organizar la casa familiar, que, a pesar de ser un espacio lleno de recuerdos felices, también parecía esconder secretos en sus rincones más olvidados. Mientras organizaba las viejas cajas que su madre había guardado con tanto cariño, algo en su interior la impulsó a investigar más a fondo el pasado de su familia, especialmente el de su padre. María siempre había respetado y admirado a su padre, pero en su interior había algo que le decía que necesitaba conocer más sobre él, algo que trascendiera la imagen pública que todos conocían. En un momento de reflexión profunda, mientras reorganizaba el desván, encontró una vieja caja polvorienta que parecía no haber sido tocada en años. Cuando la abrió, lo que encontró en su interior cambiaría para siempre su visión de su familia y su vida. Dentro de esa caja había cartas, fotografías, documentos y recuerdos que parecían contar una historia que nadie le había contado. Lo que encontró fue una revelación sorprendente. Carlos Arguiñano, el hombre público que todos conocían como el chef simpático y exitoso, tenía un pasado oculto del que nunca había hablado con su familia, ni con sus hijos. Entre esos papeles, María descubrió una serie de cartas y fotografías que hablaban de una relación que su padre había tenido cuando era joven, mucho antes de su matrimonio con su madre. Esta relación, que parecía haber sido parte de la vida de Carlos en sus años más difíciles, dio lugar a un hijo, un niño llamado Javier. La historia de Javier fue un capítulo completamente desconocido para María. Los documentos revelaban cómo, cuando Carlos estaba luchando por establecerse en su carrera y enfrentaba dificultades personales, tuvo una relación con una mujer llamada Laura, con quien tuvo un hijo.
Sin embargo, debido a las circunstancias de la vida en ese momento, Carlos tomó la difícil decisión de alejarse de Laura y de su hijo, dejando a la mujer criar al niño sola. Lo que comenzó como una pequeña curiosidad se transformó en una revelación desgarradora. María nunca imaginó que su padre, la figura que siempre había considerado el ejemplo perfecto de amor y honestidad, tuviera un pasado tan complejo y oculto. En ese momento, se dio cuenta de que la familia perfecta que siempre había conocido no era tan perfecta después de todo. Mientras leía las cartas y observaba las fotografías, se fue haciendo consciente de lo mucho que ese secreto había marcado a su padre a lo largo de los años. Carlos, aunque en su juventud pensó que había tomado la mejor decisión al alejarse de Laura y su hijo, nunca dejó de sentir culpa por no haber estado allí para Javier. El remordimiento lo acompañó durante toda su vida, y este secreto, que se había guardado celosamente, estaba ahora al alcance de María. Con el corazón en la mano, María decidió enfrentar a su padre y preguntarle sobre este capítulo desconocido de su vida. Lo que sucedió en ese encuentro fue uno de los momentos más emotivos y desgarradores de la historia familiar. Cuando Carlos fue confrontado por su hija, rompió en llanto, algo que nunca había hecho en público ni ante sus hijos. Al ver a su padre tan vulnerable, María sintió una mezcla de tristeza y compasión. A pesar de su dolor, su padre comenzó a relatar su historia, explicando las razones por las que había decidido apartarse de Laura y Javier. A lo largo de su relato, Carlos confesó que, aunque pensó que estaba tomando la mejor decisión en ese momento, el dolor de no haber estado presente para su hijo lo había acompañado durante toda su vida. Aunque había intentado hacer frente a la culpa y el arrepentimiento, sabía que nunca podría cambiar lo que había hecho. Lo que parecía una decisión sensata en su juventud se transformó, con el tiempo, en una carga emocional insoportable. Este encuentro dejó a María con una sensación de confusión y tristeza, una combinación de emociones que parecía ser demasiado pesada para llevar. Todo lo que había creído conocer sobre su familia, sobre su padre, comenzó a desmoronarse frente a ella, como un castillo de naipes que se desploma con el primer viento. Por años, María había vivido bajo la protección de una imagen idealizada de su familia, de un padre que siempre había sido su modelo, su pilar. Sin embargo, en ese preciso momento, esa figura paternal comenzó a desvanecerse, transformándose en algo mucho más complejo, con matices que ella no había sido capaz de ver antes. A lo largo de su vida, había dado por sentado que su familia era un refugio seguro, un lugar donde todo estaba bajo control, pero el descubrimiento de ese oscuro secreto familiar la sumió en una profunda desorientación. Lo peor no era solo la revelación de algo tan sombrío y devastador, sino que, además, comenzaba a cuestionarse si realmente conocía a las personas que tanto amaba. Todo lo que había considerado inquebrantable se estaba desmoronando, y el peso de esa verdad la aplastaba. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, algo comenzó a gestarse dentro de ella. Algo más allá del dolor y la confusión. Una chispa de determinación, una fuerza interior que la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. María no solo quería entender qué había sucedido, sino que sentía que debía hacerlo, por ella misma y por todos los que de alguna forma se habían visto afectados por ese secreto tan guardado. Decidió, en ese mismo instante, hacer lo que nadie en la familia había hecho hasta ese momento. Buscar a Javier, ese hermano perdido, del que solo había oído hablar en contadas ocasiones, una figura borrosa en su memoria, un ser al que se le había dado por perdido sin siquiera intentar recuperarlo. María sabía que esa decisión no iba a ser fácil. La búsqueda de Javier no sería un camino recto ni sencillo, sino una ruta llena de incertidumbres y obstáculos. Encontrar a Javier no solo era una tarea que requeriría paciencia y perseverancia, sino también una valentía que ella no sabía que tenía hasta ese momento. A medida que lo pensaba, se daba cuenta de que su misión no solo era encontrar a su hermano, sino entender todo lo que había sucedido antes, desenterrar los secretos que habían sido enterrados por generaciones. Si lograba encontrarlo, ¿sería capaz de integrar a ese hermano perdido en su vida? ¿Cómo podría hacerlo sin deshacer todo lo que había construido hasta ahora? Las preguntas se amontonaban en su mente, pero la resolución de llevar a cabo su decisión no hacía más que fortalecerse. Su corazón palpitaba con fuerza al pensar que, al encontrar a Javier, no solo conseguiría respuestas a tantas preguntas no resueltas, sino que también podría sanar las heridas que habían quedado abiertas durante tanto tiempo. Sabía que, por fin, tendría la oportunidad de enfrentar los secretos que habían marcado a su familia, de encontrar una manera de sanar lo que había estado roto durante generaciones. María sentía que era necesario, que ese proceso de confrontar lo desconocido era esencial no solo para ella, sino para todo su entorno. La búsqueda de Javier se convirtió en una misión personal que la absorbió completamente. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no solo se trataba de encontrar a un hermano perdido, sino de enfrentarse a todo lo que esa búsqueda implicaba.
Encontrar a Javier no significaba solo reunir a la familia, sino que también implicaba un regreso al pasado, a un pasado que todos preferían olvidar. Había sido un secreto guardado con tanto celo que parecía haberse convertido en una sombra que se cernía sobre la vida de todos. Lo que al principio parecía una simple misión de reencuentro se transformaba en algo mucho más grande. Cada paso que María daba la llevaba a un territorio emocional desconocido. Enfrentarse a ese pasado implicaba enfrentarse a una parte de sí misma que hasta entonces había sido incapaz de reconocer. La hija que nunca entendió las razones de sus padres, la hermana que no sabía que su familia estaba incompleta, la mujer que, por primera vez, comenzaba a entender que las decisiones de los demás también la habían marcado. Mientras avanzaba en su búsqueda, María también comenzaba a desentrañar los nudos emocionales que la mantenían atada a una historia familiar llena de silencios, secretos y resentimientos. El proceso de encontrar a Javier no solo la acercaba a él, sino que también la alejaba de las viejas certezas que había tenido sobre su vida, sobre sus padres, sobre su propia identidad. Cada nuevo hallazgo era como una capa más que se desprendía de la estructura que había creído conocer, y eso la desarmaba. En la búsqueda de su hermano, María comenzó a entender que encontrarlo no solo era una cuestión de reunir a la familia. Era mucho más que eso. Era una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido, para enfrentar las emociones y los recuerdos dolorosos que habían estado reprimidos durante años. La historia que había comenzado con un secreto que parecía estar destinado a destruir a la familia ahora se convertía en algo completamente diferente. Era una historia de sanación, de perdón y quizás, de redención. Cada paso en esa dirección no solo implicaba acercarse a Javier, sino también reconstruir el tejido emocional de su familia, pieza por pieza. María sabía que el regreso de Javier no solo cambiaría las relaciones familiares, sino que también pondría en evidencia todo lo que se había ocultado bajo capas de mentira y evasión. Pero a pesar de la incomodidad y el dolor que todo eso implicaba, también entendió que era el momento adecuado para enfrentar el pasado. No solo para poder seguir adelante, sino para liberar a todos los involucrados de las cadenas invisibles que los mantenían atados a una historia de sufrimiento y culpa. Al principio, María no entendía completamente lo que la búsqueda de Javier representaba. Solo sentía la necesidad de encontrarlo, de descubrir lo que había ocurrido. Pero con el tiempo, comprendió que esa búsqueda no solo era un proceso de reencuentro, sino también de sanación personal. Cada paso que daba la acercaba más no solo a Javier, sino también a una nueva versión de sí misma. La figura de su padre, que había sido el eje central de su vida, también comenzó a tomar una nueva forma, más humana y vulnerable, lo que la hizo entender que, como todos, él también había sido víctima de las circunstancias. Para María, el proceso de encontrar a Javier se convirtió en una oportunidad para perdonar no solo a su familia, sino también a sí misma. Las heridas que había acumulado durante años comenzaron a cicatrizar lentamente, y la sensación de que había algo más grande que la simple búsqueda de respuestas la invadió. María sabía que, a partir de ese momento, su vida y la de su familia nunca serían las mismas. Pero también entendió que este cambio, aunque doloroso, era necesario. Reconstruir lo que se había perdido, permitir que su padre enfrentara su pasado y dar a todos la oportunidad de sanar era la única forma de dejar atrás los años de sufrimiento no resuelto. Aunque la herida nunca sanaría por completo, también comprendió que el proceso de sanar era lo único que podría permitirles avanzar, aprender de los errores cometidos y construir un futuro donde el perdón y la aceptación pudieran prevalecer. Así, la misión de encontrar a Javier se transformó en algo mucho más grande, en una travesía de autodescubrimiento, perdón y liberación para todos los involucrados. Carlos había vivido años convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, que su elección, aunque dolorosa, era lo mejor para todos. Sabía que había optado por lo más difícil, pero lo había hecho pensando en el bienestar de su familia. Sin embargo, el tiempo pasó y la soledad se instaló en su vida, una soledad profunda que no podía dejar de sentir, especialmente al pensar en la ausencia de su hijo. Esa sensación lo perseguía con la fuerza de un remolino que no sabía cómo calmar. A lo largo de los años, Carlos trató de justificar sus decisiones, pero la verdad era innegable. El vacío dejado por su hijo nunca dejó de ser una herida abierta. Aunque en su corazón creía que había hecho lo correcto, el paso del tiempo había revelado que sus actos, aunque impulsados por una intención aparentemente correcta, resultaron en consecuencias dolorosas. La sensación de haber fallado a Javier lo consumía, y la carga de su error era algo que no podía seguir evadiendo. La idea de enfrentarse a la realidad y asumir la responsabilidad de lo hecho le resultaba aterradora, pero sabía que ya no podía seguir huyendo de su pasado. El momento de confrontar su arrepentimiento había llegado. A pesar de la tormenta emocional que lo envolvía, Carlos comprendió que para poder sanar, para encontrar un posible camino hacia la reconciliación, debía enfrentar su miedo y abrirse la posibilidad de un perdón que parecía lejano. Con el apoyo de María, decidieron organizar un encuentro. No fue una decisión fácil.
Carlos se dirigió al pueblo con el corazón en un puño, lleno de dudas sobre cómo sería recibido por Javier. La distancia entre ellos, no solo física sino también emocional, había sido tan vasta que no sabía si su hijo estaría dispuesto a escucharle, si aceptaría sus disculpas. El miedo y la incertidumbre lo acompañaban mientras avanzaba hacia ese momento crucial. No tenía idea de cómo la reunión se desarrollaría, ni si sería capaz de reparar el daño que había causado. El día del encuentro fue uno de los más difíciles de su vida. El trayecto hacia el pueblo se sentía interminable, y cada kilómetro que recorría le recordaba la magnitud del dolor que había causado. Sabía que enfrentarse a Javier era el primer paso hacia algo que no podía predecir, pero estaba dispuesto a darlo. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, la tensión en el aire era palpable. Javier había crecido sin la figura de su padre, un hombre que, aunque presente en sus pensamientos, nunca estuvo físicamente allí para guiarlo. El resentimiento era evidente en sus ojos, aunque también había una ligera abertura en su corazón. La frustración por la ausencia de Carlos durante tantos años seguía viva en él, como una sombra que se negaba a desaparecer. Había aprendido a vivir sin su padre, pero eso no significaba que la herida de su abandono se hubiera curado. Cada día sin su presencia había sido una carga que, aunque soportada, seguía pesando en su vida. Carlos, por su parte, se encontró frente a un hombre ya adulto, alguien que ya no era el niño que había dejado atrás. Javier, ahora formado por su propia vida, había tenido que construir su camino sin la guía paterna. Aunque el vínculo sanguíneo los unía, la desconexión emocional era innegable. A medida que observaba a su hijo, Carlos percibió una mezcla de emociones que no podía describir con palabras. Aunque las heridas eran profundas, algo en los ojos de Javier le hizo entender que, a pesar del dolor, este encuentro era necesario. Con voz quebrada y lágrimas asomando en sus ojos, Carlos fue el primero en hablar. Su arrepentimiento era sincero, y cada palabra parecía costarle una eternidad. «Lo siento, hijo», dijo con la garganta apretada. «No hay un solo día en que no haya pensado en ti. Creí que lo que hacía era lo mejor, pero ahora veo que te dejé atrás. Me equivoqué y siempre lo lamentaré». Las palabras salieron con dificultad, pero la sinceridad en ellas fue inconfundible. Javier, que había imaginado este momento durante tantos años, no podía creer que estuviera ocurriendo realmente. La visualización de su padre pidiéndole perdón no había preparado su corazón para el dolor y el alivio que sentía en ese instante. Las emociones reprimidas durante tanto tiempo estallaron en su pecho, mezclando alivio con tristeza. Las respuestas que había buscado con tanto anhelo durante años estaban allí, frente a él, pero la herida seguía fresca, como si el tiempo no hubiera sido suficiente para sanar la falta. El silencio entre ambos hombres era pesado, cargado de emociones encontradas. Javier observó a su padre con una mezcla de incredulidad y dolor. Aunque no respondió inmediatamente, sus gestos hablaban por él. Había algo en su interior que comenzaba a comprender. El perdón no sería inmediato, lo sabía, pero las palabras de su padre le dieron una pista de que tal vez, con el tiempo, podría encontrar una vía hacia ello. Carlos continuó, incapaz de contener las lágrimas. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Te fallé, hijo, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. No tienes idea de cuánto me arrepiento de haberte dejado crecer sin mí. Esas palabras, aunque dolorosas, eran el reflejo del profundo remordimiento que sentía. Javier finalmente rompió el silencio, su voz cargada de emoción. «No lo entiendo, papá», dijo con el rostro marcado por la angustia. «Me crié sin ti, aprendí a vivir sin ti. Nunca me pediste perdón, ni siquiera trataste de buscarme. Y ahora, de repente, aparece una hermana y todo cambia. ¿Qué esperas de mí?». Sus palabras, llenas de dolor y frustración, eran la expresión de años de sufrimiento. Había vivido con la incertidumbre de la ausencia de su padre, y ahora, al enfrentarse a él, todo su mundo se tambaleaba. Carlos escuchó en silencio. El peso de las palabras de su hijo le aplastaba el pecho. Javier tenía razón en su dolor, y aunque la verdad fuera incómoda, no podía negarla. Era el reflejo de su propio fracaso. El momento que compartieron fue un primer paso hacia algo que podría ser la curación, pero ambos sabían que el camino sería largo. El rencor de tantos años no desaparecería en una sola conversación, pero el simple hecho de haber hablado ya era significativo. María, que había sido la mediadora de este encuentro, observaba todo con una profunda calma, como si cada palabra que se intercambiaba entre Javier y Carlos fuera un peso que caía lentamente sobre sus corazones. Sabía que este primer paso no era más que el inicio de un largo y complejo proceso de sanación, uno que no solo implicaba superar el dolor del pasado, sino también reconstruir lo que se había roto a lo largo de los años. María comprendía muy bien que la reconciliación no sería algo inmediato ni fácil.
Era algo que se forjaría con el tiempo, con cada pequeña acción, con cada conversación sincera y, sobre todo, con el coraje de enfrentar la verdad. Sin embargo, también sabía que, aunque el camino fuera arduo, la posibilidad de restaurar esa relación entre padre e hijo solo sería real si ambos estaban dispuestos a enfrentarse a la cruda realidad y, con ello, a liberar los sentimientos que se habían acumulado durante tanto tiempo. El dolor, la rabia, la frustración, pero también la esperanza. A lo largo de las semanas siguientes, el encuentro entre Javier y Carlos no marcó el cierre definitivo de la historia, sino que lo que parecía ser una apertura hacia el fin de una larga herida, resultó ser solo el primer capítulo de un proceso aún más profundo y desgarrador. La relación entre padre e hijo no se reparó de inmediato, como si tan solo con un gesto se pudiera borrar toda una vida de resentimiento y ausencia. La tensión seguía presente, como un hilo invisible que conectaba a los dos hombres en una especie de calma tensa, donde las palabras seguían siendo medidas, cuidadosas. El resentimiento de Javier, aunque atenuado por la sinceridad de las palabras de su padre, seguía arraigado en su interior, como una sombra que no terminaba de desvanecerse. A pesar de todo esto, algo se había encendido en el corazón de ambos. Una chispa tenue de esperanza que, aunque frágil, comenzaba a crecer poco a poco. Carlos, después del primer encuentro, se dio cuenta de que las palabras por sí solas no serían suficientes. Aunque había pedido perdón, aunque había intentado abrir su corazón y ser sincero, entendió que el verdadero arrepentimiento se demostraría en sus acciones, en los pequeños gestos diarios, en el tiempo que estaba dispuesto a invertir para reconstruir lo que había roto. La idea de un perdón inmediato o una reconciliación rápida le parecía una ilusión. Sabía que, para sanar las heridas profundas, necesitaba ser paciente, mostrarle a su hijo que su arrepentimiento no solo se limitaba a palabras vacías, sino que estaba dispuesto a cambiar, a estar presente en la vida de Javier de la manera que nunca lo había estado. Este proceso no sería sencillo. La herida había sido demasiado grande, y el tiempo había dejado marcas en sus corazones que no se borrarían fácilmente. Pero, por primera vez en muchos años, Carlos sentía una mezcla de miedo y esperanza al mismo tiempo. Temía que la brecha entre ellos fuera imposible de cerrar, pero también sentía que el futuro, aunque incierto, podría ofrecer una oportunidad para reparar lo dañado. Javier, por su parte, también estaba inmerso en su propio proceso. Su mente, que había estado atrapada en años de enojo y desconfianza, comenzaba a abrirse lentamente a nuevas posibilidades. No era fácil para él aceptar que, aunque su padre lo había abandonado, las circunstancias eran más complejas de lo que había imaginado. En su corazón, la lucha interna era feroz. Por un lado, sentía el dolor de los años perdidos, la furia por la ausencia que había marcado su vida y que nunca había podido superar por completo. Pero por otro lado, comenzaba a ver, a través de los ojos de su padre, un arrepentimiento genuino que lo hacía cuestionar su propia postura. Javier había construido su vida sin la presencia de Carlos, y había aprendido a vivir con la falta, pero ahora, al enfrentarse a él, se daba cuenta de que aún había mucho que no comprendía. El desconcierto lo invadía, y no sabía si debía perdonar o seguir aferrándose al rencor. El proceso de curación no sería rápido, y Javier lo sabía. A pesar de sus dudas, había algo en el que comenzaba a abrirse, aunque fuera una grieta diminuta. Las preguntas que comenzaba a hacer sobre su infancia, sobre su madre, sobre los momentos que nunca había compartido con su padre, indicaban que estaba dispuesto a explorar esa parte de su vida que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. María, como la presencia constante entre ambos, continuaba siendo el puente que conectaba esos mundos distantes. Aunque su carga emocional era enorme, nunca dudó de su papel en todo este proceso. A veces, sentía que el peso de ser la mediadora era un reto abrumador, pero nunca permitió que esa presión la desviara de su propósito. María entendía las heridas de ambos, la desesperación de Carlos por recuperar el tiempo perdido, y el sufrimiento de Javier por sentirse traicionado y abandonado. Sabía que la reconciliación no dependía solo de las palabras que pudieran intercambiar padre e hijo, sino de su disposición para sanar juntos. Los avances eran lentos, pequeños, pero palpables. Cada conversación, por breve que fuera, cada gesto, por mínimo que pareciera, era un paso hacia la reconstrucción. María veía, a través de los ojos de Javier, la tímida apertura que comenzaba a gestarse. Había un interés creciente por conocer más sobre su pasado, por comprender las razones detrás de la ausencia de su padre, y eso, para María, era una señal de que algo estaba cambiando. La paciencia fue la clave en todo este proceso. Sabía que la reconciliación no sería fácil, ni rápida. Era un camino lleno de baches y obstáculos, pero también lleno de oportunidades para el crecimiento y la sanación. María, con su presencia tranquila pero firme, continuaba acompañando a Javier y Carlos en cada paso, sabiendo que aunque las cicatrices del pasado no desaparecerían de inmediato, el primer paso hacia la sanación ya había sido dado.
La relación entre padre e hijo se reconstruiría poco a poco, no con la rapidez que a veces uno desearía, sino con la sabiduría que solo se alcanza con el tiempo, la reflexión y el compromiso verdadero. María sabía que este viaje era solo el comienzo. Aunque el proceso de reconciliación estaba en sus primeras etapas, también sabía que el amor y la paciencia podían ser los cimientos sobre los que se construiría una nueva relación entre Javier y Carlos. Una relación que, aunque diferente de la que había existido antes, podría ser más rica, más profunda y, sobre todo, más auténtica. Con cada día que pasaba, la esperanza seguía creciendo, porque entendía que, aunque el camino fuera largo y doloroso, el perdón y la comprensión eran posibles si se continuaba avanzando, juntos.